el libro de Génesis. Vamos a leer del versículo 10 al 13 y después pasamos al capítulo 19. En el nombre de Jesús. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto del Señor, como en la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Señor Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno al otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos, pecadores, contra el Señor en gran manera. Veamos la actitud de Lot. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Fijémonos en este punto. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Vamos al capítulo 19. Aquí vamos a leer un poco más para entender de lo que vamos a hablar. Capítulo 19. Vamos a leer del 12 al 14, después nos pasamos del 22 al 26. ¿Ya lo tenemos? Leámoslo en el nombre de Jesús. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ella ha subido a punto delante del Señor. Por tanto, el Señor nos ha enviado para destruirlo. Versículo 22. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Tomen su lugar, amados hermanos. Juicios y misericordias. Muchos piensan que los juicios solamente fueron en el tiempo del Antiguo Testamento, pero que hoy vivimos en el tiempo de la gracia y no se dan los juicios. Quiero decirles, amados hermanos, que Dios es el mismo y su ley es la misma. También en el Nuevo Testamento encontramos un juicio. Capítulo 5 de Hechos, hallamos una pareja de esposos que murieron a los pies de Pedro por mentirosos. Juicios. Por lo tanto, no pensemos que porque estamos dentro de la gracia hay una tolerancia en cuanto a aquellos que han tomado la decisión de recibir al Señor y tener esa confianza que un día heredaremos la vida eterna.
Gracias al Señor, porque sentimos esa necesidad de comunión con el Señor, pero a la vez debemos de sentir, hermanos amados, esa responsabilidad en cuanto a cómo vivir delante de nuestro Dios, sabiendo que de cada cosa, tanto que se diga como de lo que se hace, daremos cuenta. Hay recompensas para las buenas obras, pero lastimosamente hay juicios para las malas obras. Aún la Escritura nos dice que el hombre dará cuenta aún de toda palabra ociosa que hablare. Por lo tanto, pueblo bendito, tenemos que entender que debemos educarnos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús. Tenemos la historia de Abraham y su sobrino Lot. Se ha hablado bastante de esto, pero siempre, hermanos amados, hay un mensaje para lo que es el bien de la vida espiritual de aquellos que estamos en este camino de vida eterna. En esta historia vemos que cómo Dios bendijo grandemente a Abraham y a su sobrino Lot. Lo bendijo materialmente a estos dos hombres. Dice la Escritura que Abraham era rico, muy rico, tanto que en ganado, en siervos, en oro y en plata, ya no digamos en fe, sabemos que este hombre era un hacedor de altares, donde él rendía adoración a donde quiera que él llegaba al Señor. Pero lastimosamente su sobrino Lot no lo vemos de igual manera que él. No vemos a su sobrino Lot haciendo como su tío lo hacía delante de Dios. Lot fue enriquecido, lastimosamente, hermanos amados, materialmente. ¿Por qué, hermanos? Para al final de su ruina. Vamos a ver dónde y cómo termina este hombre que fue muy rico en el tiempo que estaba con Lot. Abraham pidió a Lot que se separaran, no porque no quería que su sobrino siguiera con él, sino por causa de los bienes. La historia nos habla de que eran muchos los bienes que tenían estos dos hombres. Tenían mucha ganadería y estos casi siempre andaban cerca los animales que pastoreaban. Y cuando alguna oveja u otro animal de los que pastoreaban se pasaba al lado del otro bando, surgían los pleitos entre los pastores de Lot contra los de Abraham, y los de Abraham también contra los de Lot. Al final del día venían las quejas. Los pastores decían que los de Lot los habían atacado, y los de Abraham decían lo mismo, que el otro los había atacado, y eran los problemas que se estaban viendo familiares. Seguramente Abraham pensó, va a haber problema entre nosotros por causa de lo que está sucediendo. Es preferible ya hacer una partición en nuestras vidas, que se vaya él lejos, y así pues los evitamos problemas. Le pidió a Lot separarse y éste estuvo de acuerdo. Llegaron a la conclusión que era necesario que lo hicieran. ¿Por qué,
hermanos amados, tenían que evitar problemas entre ellos. Y nos dice que Abraham le dice a Lot: escoge el lugar que tú prefieres. Si quieres ir a la izquierda, yo voy a la derecha. Si quieres ir a la derecha, yo voy a la izquierda. La cosa es estar separados. Y esto fue lo que hicieron ellos. Aquí fue la prueba de Lot en cuanto a la vida espiritual de él. Si hubiese sido un hombre espiritual realmente, nunca hubiera escogido, sabiendo lo perversos que eran los sodomitas, nunca hubiera escogido ese lugar. Pero, ¿qué hizo? Fue poniendo sus tiendas poco a poco hasta entrar a Sodoma. Este es un reflejo, amados hermanos, de muchos cristianos que se apartan del camino del Señor. Nunca lo hacen de un momento a otro. Eso ya lo traen pensado. Poco a poco. Seguramente vinieron al Evangelio, pero su corazón se quedó en el mundo. Y viven haciendo comparaciones de las diversiones del mundo y lo que es el Evangelio. Y estos, poco a poco, el cristiano va alejándose del Señor. Lot hizo lo mismo. Él no entró de una vez a la ciudad, sino despacio, se fue de vecino. Pero fue poniendo más y más sus tiendas hasta que por fin entró a la ciudad de Sodoma. Allí, hermanos amados, toma la decisión de vivir dentro, acompañado de un pueblo corrompido. Sodoma tiene esa mala fama a nivel en cuanto al mundo, que eran los peores pecadores que habían en ese entonces. Lot introdujo a su esposa y sus hijos a esta ciudad. Ahí se llegó a vivir sabiendo que esa ciudad estaba lista para un juicio de Dios que pronto caería en ellos. Pero él entró, seguramente dejó de tener comunión, si es que la tuvo, con el Señor. Porque qué cosa de temor de Dios podían ellos tener en esa ciudad, si la diversión de allí era maldad. A estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, tienen un significado de lo cual en el juicio lo representaron. Sodoma, dice la historia, que significa incendio, y Gomorra, sumergimiento. Cuando sucedió este juicio, fue un incendio en estas ciudades, pero a la vez ahí se desarrolla lo que es el Mar Muerto en toda esa zona de estas ciudades. No solamente de Sodoma y Gomorra, fueron 5 ciudades las que abarcó este juicio. Todos estos están bajo las aguas del Mar Muerto. Muerto porque ahí no hay vida. Es un agua totalmente con una salinidad muy alta. Según dicen los historiadores, una persona que no sepa nadar se puede lanzar a la parte más profunda, pero inmediatamente que cae en el agua lo saca. Nadie se ahoga en ese lugar.
En los reportes que he visto, la gente anda acostada sobre el agua. Ahí está como que si estuviera en esas camas de agua. No se hunden por causa de la sal. Por lo tanto, ese lugar desde ese entonces se mantiene así sumergidos estas ciudades. Ambas ciudades respondieron a su nombre. Ambas ciudades fueron puestas como ejemplo, pues reflejan la apostasía contra Dios. La apostasía es hacer lo contrario al mandato divino. Una persona que se dedica a hacer lo contrario a la palabra de Dios es declarado apóstata. Y Judas define la apostasía de esta manera, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. De esta forma, Judas, el medio hermano de Jesús, define la apostasía de que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Hermanos amados, Jesús estaba un día dando una enseñanza a los judíos en el capítulo 17 de Lucas. En el versículo 31, el Señor les advierte no volver atrás. En la enseñanza, a esta gente les dice no volver atrás. Y en el 32, Él les dice, acordaos de la mujer de Lot. Acordaos. Ese testimonio de juicio, todos los orientales lo conocían de primera mano, y ahora en cuanto al mundo cristiano, de igual manera, por causa de la Escritura. Pero vemos que la esposa de Lot es un ejemplo del que vuelve atrás y cae en apostasía. Veamos por qué es que ese ejemplo. La vida en Jesucristo, hermanos amados, es hacia adelante. ¿Recuerdan lo que nos decía nuestro pastor general? Un paso atrás ni para agarrar impulso, decía él, sino solo hacia adelante. Porque el volver atrás trae las consecuencias negativas. La esposa de Lot es un ejemplo de aquel que vuelve. La oportunidad de salvación que tuvo esta mujer fue sumamente grande. Quizás no hayamos otro ejemplo como de ella, de cómo fue sacada de ese lugar. Nos dice que los ángeles, como se negaban a salir, la tomaron de la mano, a ella, a sus hijos y a Lot. Los sacaron. Tuvieron que forzarlos para que no caeran o no murieran en el juicio que estaba por caer. Los sacaron a ella. Ella obedeció a la orden de los ángeles de salir, ¿verdad? Sí, salió. Pero el juicio verdaderamente ya estaba alcanzando en esta zona para caer. Ya ella, según se nos dice, que estaba a punto de llegar a lo que era la planicie, porque esta ciudad estaba en hoyo. Y subiendo estaba allí cuando verdaderamente, hermanos amados, por decirlo así, estaba a la puerta de la salvación. Estaba en la cima que ella pudo haber salido, pero vemos que esta mujer fue puesta en ese camino correcto, pero lastimosamente no lo hizo bien, porque su corazón estaba
en Sodoma. Salió de allí, pero su cuerpo, pero su corazón estaba en esta ciudad. Estuvo a punto de escapar del juicio divino. Sí estuvo, pero verdaderamente, hermanos amados, su amor, su corazón estaba en este lugar y no lo podía abandonar. Los ángeles le dijeron: no vean hacia atrás, no vean atrás. La orden fue dada, pero ¿qué? Vemos que esta mujer no lo obedeció. Ella pensó: una pequeña miradita no es tanto pecar. Seguramente fue su idea, una pequeña, así no es para verlo todo, una miradita. Y lastimosamente no tuvo una segunda oportunidad. Fue imposible para que ella volviera a su normalidad. Se dice que su cuerpo se volvió en una estatua de sal. Estaba viendo un reportaje donde se ve a la orilla del mar muerto, donde se le ve desde el pecho para arriba la figura de una mujer. Todo el mundo ahí sabe y dicen: esa es la mujer de Lot. E inmediatamente que ella volteó atrás, se convirtió en esa estatua de sal. Parece sencillo, pero fue una orden no ver atrás, y ella lo desobedeció. Hermanos amados, muchas veces no entendemos los juicios y las misericordias de Dios. No olvido a un compañero de estudio que tuvimos en el primer ciclo de la EBT. Ahí estudiamos en esta esquina todo el ciclo. Éramos cerca de 11 alumnos. Había venido un muchacho de aquí de Oriente que lo trajo el pastor para que estudiara. Y el día que terminamos el ciclo, ese día ya no recibimos ninguna clase, todos nos dedicamos a platicar. Y con él me puse a platicar y le digo: Ezequiel, antes de venir al Evangelio, ¿qué religión tenías? Católica. ¿Y verdaderamente has renunciado al catolicismo? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Y puse la mano en su Biblia, ahí la tenía puesta, y le digo: ¿sabes que si no has renunciado del catolicismo, de nada te sirve que estés estudiando? No, me dice, no. ¿Vas a venir el otro ciclo? Sí, aquí voy a estar. Me dice: no, si yo voy a estudiar. Pero se me dio de que le agarré la Biblia y la abrí. Y le voy viendo la gran estampa a colores de la Virgen María. Y le digo: Ezequiel, ¿y esto? No me lo toques, Rafael, por favor, no me lo toques. Mira, le digo, esto no se defiende. Y yo hice como que lo iba a romper. Hermano, si más llora en el momento que yo hice ese mate, no lo iba a hacer porque era un abuso que cometería en él. No me lo vayas a romper, me dice, pero ¿con qué angustia? Y le digo: Ezequiel, no has renunciado al catolicismo. Tienes un problema grave. Al Señor es todo o nada. Si venís con raíces católicas, de nada te servirá el estudio. No, me dice, pero este otro día no la voy a traerme. ¿Te la rompo? No, por favor. Verdaderamente sintió miedo quizás, ¿o qué?
¿Por qué? Porque él no había hecho una entrega total. Bueno, terminamos y se fue. A los 15 días vino su pastor a la reunión de pastores. Y le digo, hermano, ¿cómo está Ezequiel? Me dice, recién que se fueron de aquí, que se fue de aquí, los católicos llegaron a invitarlo para una procesión, porque él es el que tocaba la guitarra, iba delante de la procesión. Y se fue, me dice. Se fue a tocar la guitarra, cantando y bailando, tocando la guitarra. Cuando pasaron frente al templo, se puso a bailar frente a la puerta del templo. Todos lo vimos y realmente nos pareció grave lo que él estaba haciendo. ¿Por qué se estaba burlando de nosotros haciendo esas cosas? Le dije, hermano, no sé qué va a pasar de él, pero él no creo que camine más en este mundo. Ojalá me dice que regrese. Claro que sí, le dije, pero ha hecho lo malo. A la siguiente reunión que vino, le digo, pastor, ¿y Ezequiel cómo está? Bajo tierra. ¿Cómo así? Le digo, sí, ya se murió. Después de la bailada que hizo, se puso borracho y murió. No tuvo una segunda oportunidad él, como otros que salen su tiempo afuera y ahí andan haciendo y vuelven. Él no la tuvo. Son juicios que nuestro Dios da para testimonio a aquel que verdaderamente no ha tenido esa entrega total al Señor. Hermanos amados, si juguemos con la humanidad, mejor así dicho, pero nunca con nuestro Dios, porque Él es amor, pero es fuego consumidor. Vemos que este muchacho no tuvo esa segunda oportunidad. Se dice en cuanto a la mujer de Lot, capítulo 19, 26, que leímos, que su cuerpo se volvió estatua de sal. No tuvo una oportunidad más de seguir viendo ese lugar. Esta mujer se volvió monumento como ejemplo para el cristianismo. Y para esto que dice el historiador, que esa figura de mujer que está, se llena de escarcha de sal y se ve como toda una piedra. De repente se quiebra, se cae todo eso que se le pegó y queda exactamente el rostro de una mujer. Y así viene todos estos años, todos estos siglos, viene lo mismo. Se llena de escarcha, se quiebra y vuelve otra vez a quedar exactamente como lo era. ¿Por qué, mis hermanos amados? Es un ejemplo que Dios ha dejado para toda la humanidad, para que el pueblo cristiano, que muchas veces vuelve atrás, habiéndolo pensado o no pensado, pero vuelve atrás. Al volver atrás está negando a su Señor. Y es con toda facilidad y sin temor de Dios, vuelven al mundo de pecado. Hoy en día, hermanos amados, la paciencia de Dios, porque es paciencia, ha sido confundida con debilidad. Nunca pensemos que nuestro Dios tiene debilidades. Sí es un Dios de amor, pero también es de rigor.
no es debilidad, es misericordia que Dios tiene para con el hombre. Cuando el Señor tuvo su ministerio terrenal, Él dio varias parábolas y de los cuales da la enseñanza de cómo la persona que vuelve atrás tiene la oportunidad de volverse si éste se arrepiente. Tenemos esa parábola del hijo pródigo, que ninguna otra parábola tiene tanta enseñanza en cuanto al cristianismo como esa parábola del hijo pródigo. De cómo se ve esta persona, de que sale de la casa de su padre donde tenía todo el bien de su vida, pero no quería experimentar el mundo. Y en la enseñanza dice que él se fue a una tierra o un lugar apartado. Ese apartado es el mundo. Y comenzó a vivir en placeres. Cuando ya todo se le acabó, entonces reacciona y dice, volveré. Pero no se quedó solo con decirlo, echó a andar. Y nos dice la parábola, la enseñanza del Señor, de cómo el padre de familia lo recibe, lo viste nuevamente, porque llegó con ropas andrajosas, le da nuevas ropas, lo bañan, y quién sabe si hasta lo pelonearon por haber llegado peludo. Pero ¿qué está diciendo? Al venir al Señor nuevamente, pues su palabra dice, el que viene a mí no le echo fuera. Pero no nos confiemos, hermanos. No nos confiemos en la misericordia. Puede ser que como esta mujer de Lot no tuvo una segunda oportunidad de desobedecer, o ese joven Ezequiel, que pensó de que con unas pequeñas andaditas él iba a regresar, pero tampoco no tuvo una segunda oportunidad. No todos, hermanos, tienen esa oportunidad. No tentemos al Señor. Esa es la cosa. El Señor no quiere que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Muchos han endurecido su corazón en no querer creer a la palabra de Dios. Han rechazado a quienes les hablan. ¿Por qué, hermanos amados? Ellos piensan que si no tienen ningún compromiso en el Evangelio, pasarán como ignorantes. Imposible, hermanos amados. Pero hay una cosa que cuando esta persona se resiste a no recibir lo que es el mensaje del Señor, ¿qué pasa? Esta persona se endurece su corazón y después, aunque él quiera, ya no puede. Dios ha apartado su gracia de esta persona y lo deja. A eso se le llama la muerte segunda. Muchos piensan que porque dice muerte segunda ya pronto caen. No, ellos viven su vida, está bendecida, la pueden vivir. Pero llega el momento que van a morir. Y después de muerto, ¿qué pasa? Hay un juicio que espera a la persona. Por lo tanto, toda persona que endurece está verdaderamente desechando la gracia de Dios. Gracias a Dios que el Señor no nos trata a nosotros de una manera mejor que el antiguo tiempo. Ahora, hermanos amados, la gracia del Señor dice que entre más abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Pero no nos confiemos. No nos confiemos en esto. Como lo hizo con los ángeles que desobedecieron.
una vez desobedecieron y pasaron a ser demonios. Esos están confinados al juicio que verdaderamente nunca saldrán de ese lugar que Dios preparará para todo aquel que pierde lo que es esta oportunidad de salvación. Como lo hizo Sodoma y Gomorra y la mujer de Lot, verdaderamente, hermanos amados, esta gente que, como los ángeles que desobedecieron esta población de Sodoma, la mujer de Lot también se unió a la desobediencia. El juicio les alcanzó. El Señor espera nuestra reacción positiva, hermanos amados, porque Él de nuevo nos extiende su mano. No quiere, especialmente cuando se trata de los del nombre de Jesús. Me gusta tanto en el capítulo 43 de Isaías, versículo 7, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. A todos los llamados de mi nombre. Somos los llamados de su nombre. Somos los que testificamos el nombre de Jesús. No somos los que testificamos una Trinidad o una dualidad. Testificamos de ese nombre que es sobre todo nombre. Y que dice que Él nos creó para la gloria de su nombre. El Señor, verdaderamente, hermanos amados, cuando se rechaza la palabra de Dios por largo tiempo, viene ese juicio que no se lo espera. El Señor envía una ceguera espiritual. Hay un juicio que Él no lo cree, no lo entiende, porque ya perdió la razón. Los pecados que aborreció, que aún quizás criticó, ahora todos les da la bienvenida, porque Él ya no tiene razonamiento como para decir que un día estará ante un tribunal de justicia donde dará cuenta de todos sus hechos. Hermanos amados, yo cuando he pensado en eso, digo, ¿qué cuenta iré a dar yo? Si realmente uno, aunque esté haciendo de lo mejor que pueda, verdaderamente, hermanos, uno siente que no ha hecho nada y que debería de haber hecho más. Sea que no pudo, no lo quiso hacer, pero todo eso viene. Pero confiemos en la misericordia de Dios, que sea Él quien nos proteja en ese tiempo, en ese momento, porque la gracia de Dios, hermanos, cuando es retirada del hombre, qué triste es la vida de esta persona. A esto se le conoce siempre, como digo, la muerte espiritual. Todo por la tradición del hombre en cuanto a desobedecer. Para el tiempo que tenemos de estar predicando en este lugar, seguramente, hermanos, ya tendríamos completamente lleno este local. En la mezanine también. Pero ¿cuánto cuesta traer una persona al Señor? ¿Y con qué facilidad se van de regreso? Eso dice de que la persona no le da verdaderamente lo que es el mérito a la palabra del Señor. Todo mundo es tentado a la desobediencia. Eso nosotros lo sabemos. Somos materia, somos carne. Hay de todos sentires en nuestros espíritus.
algunos violentos, otros pasivos, pero la materia impulsa a lo que es lo negativo en cuanto a nosotros. Pero la Escritura dice, más el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Lot y su familia fueron salvos por pura gracia. Solo su esposa se quedó en el camino, pero él y sus hijas alcanzaron a salir. La última vez que vemos a Lot está en una cueva. Está en una cueva con sus dos hijas. ¿Dónde está la gran riqueza que él tuvo material cuando decidió entrar a Sodoma? Pensemos, hermanos amados, qué terrible. Peor si él confiaba en sus riquezas, ahora está solo. Para ellos creen que todo el mundo se acabó y que solo ellos viven. Si analizamos el consejo de la hija mayor de Lot a su hermana, ella pensó que ellos serían como Adán y Eva, de que no había nadie más de humanidad, que todo había terminado. Y por causa de eso es que ellas proceden a lo que es el pecado de incesto, que todos sabemos de que cómo nacieron un hijo de cada una de sus hijas. Vemos que este hombre ahí está en esa cueva. ¿Qué diferencia en la vida de Abraham? El hombre que hacía altares y rendía adoración al Señor, lo vemos que escogió habitar en Hebrón, en la tierra de Canaán. Hebrón significa comunión, como también significa altura. Esto es el lugar que escogió este hombre de Dios, que no lo vemos fracasado, sino que lo vemos que siempre Dios lo trata como su amigo. Porque aún en las peores circunstancias que él tuvo de tiempo de prueba, él no dudó. Dios es fiel. Lo que él ha prometido, lo hará. Ahora, ¿qué diferencia entre Abraham y Lot? Lot disfrutaba sentarse a la puerta de Sodoma. Después que entró a vivir, seguramente tuvo ese empleo de ser juez o autoridad de Sodoma. Porque los jueces y autoridades se mantenían en las puertas de esas ciudades para ahí poner en orden los problemas que se daban en el pueblo. Cualquier problema que había allí en la puerta lo solucionaban. Él allí estaba, ya seguramente como juez, dentro de ese lugar. ¿Qué dice? Se dio a querer, pues, ¿no? Se dio a conocer. Él disfrutaba viendo y oyendo las maldades de los sodomitas. Ya saben de qué les estoy hablando. Pero Abraham lo vemos en comunión constante con su Dios. Abraham gustaba hacer altares de adoración. Buscaba a Dios donde quiera que él llegaba. Abraham es una inspiración ejemplar para todo cristiano. Era un gran creyente, amaba a Dios y le servía. Dios bendice a todo aquel que le busca, pues Él dice que el que le busca lo encuentra. Él no se niega a recibirlo. La persona que lo busca lo halla. Si Dios no había destruido antes a Sodoma, fue por las oraciones de Abraham, que pedía a Dios por su familia que estaba allí. Y Dios había retenido el juicio. Aun cuando llegan
donde Abraham, los dos ángeles y el Señor, él está como si negociando con el Señor, que le dice, si en Sodoma hubiesen 50 justos, ¿la destruirían? No. Y él viene de 5 en 5 menos. Llega a 5 y el Señor le dice, si hubieran 5 no la destruyen. No habían ni 5 justos. Ahora Dios lo que hace es sacar esta familia. Pero ¿cuál fue el motivo? La oración del justo Abraham en favor de Lot. Hermanos amados, las oraciones que hacía Abraham hacia el favor de Lot, Dios retardaba su juicio. Pero que este mundo un día va a ser destruido. Si no ha sido destruido porque la iglesia está sobre la tierra todavía, el día que esta iglesia sea levantada, aquí va a ser realmente algo terrible, porque el Espíritu Santo también se levanta, aquí queda a merced del maligno. Por lo tanto, la iglesia es el motivo por qué este mundo no ha perecido. Porque muchas veces, hermanos amados, todo porque hay un pueblo que adora al Señor y a la vez suplica por aquellos inconversos que se les está hablando, están oyendo la palabra del Señor y se niegan. Pero Dios retarda. ¿Para qué? Para que esta gente llegue. Es porque hay hombres y mujeres intercediendo por este mundo perdido. Por eso no lo ha destruido. La oración intercesora, hermanos, es una necesidad en todos los tiempos. Y me gusta mucho que al grupo de hermanos y hermanas que venimos día martes en el ayuno, ese día es un grupo de intercesión, sí es un grupo de intercesión. Oramos por ustedes, por toda la iglesia. Oramos por los enfermos, por los que tienen problemas. Eso es una intercesión que se está haciendo delante de Dios por el bienestar de cada uno de nuestros hermanos. Que Dios salve al hombre del juicio que caerá sobre este mundo. Que Dios los salve a aquellos que verdaderamente tienen una chispa de creer en el Señor y puedan entregar sus vidas aún a última hora. ¿Cuántos serán salvos a última hora? Como tenemos el ejemplo del milagro de última hora que conocemos cuando Jesús está en la cruz. Hay un malhechor que está insultando al Señor, los dos ellos, pero de repente uno cambia. Cuando le mira el rótulo al Señor donde dice el Rey de los Judíos, ahí cambia él. Ahora le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el milagro de última hora, porque este hombre no tenía una oportunidad de poderse, por decirlo así, tener un arrepentimiento y aún bautizarse más tarde, no. Jesús en ese momento le dio la promesa de una salvación